Y para hablar de las reacciones económico-financieras de este anuncio sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y su cancelación en Texcoco, se encuentra el doctor Arturo Huerta, coordinador del posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, con nosotros vía telefónica. Doctor Huerta, buenos días. Manuel y Leticia, bueno, primero quiero aclarar que ya no soy el coordinador del posgrado de Economía, sigo siendo profesor del Académico. posgrado de la facultad. Muy amable, doctor, muchas gracias por la corrección. Y bueno, antes de comenzar a analizar los asuntos financieros, le quisiéramos preguntar sobre esta hipótesis de que con el rechazo a Texcoco, AMLO le estaría diciendo a los hombres del dinero que no permitirá que le presionen como lo han hecho en otros gobiernos. ¿Qué nos diría al respecto de esta declaración? Mira, sí, él lo señaló el día de ayer, de que no va a ser un gobierno para una minoría, tal como ha venido aconteciendo con los gobiernos anteriores, sino que su mandato es para todos. Y de ahí que en torno a la consulta que se realizó en días pasados es que toma la decisión. Y lógico, el capital afectado pues presiona sacando su capital, que lleva la caída de la bolsa el día de ayer en 4.2% y la devaluación de 3.5% el día de ayer, justo como un mecanismo de presión para que el gobierno rectifique y siga con los lineamientos que los inversionistas en el nuevo aeropuerto desean, tomando en cuenta las grandes ganancias que esperan obtener de dichas inversiones. Doctor Ahora, Arturo. la cuestión es de que esto era de esperarse al tomar la decisión de que no debe construir, no debe seguir dicho proyecto. Entonces, el nuevo gobierno debe anunciar políticas de inversión justo atractivas para que el capital no se vaya, porque el señalar de que se va a hacer en Santa Lucía, en Toluca y reforzamiento del aeropuerto de la Ciudad de México son inversiones de poca cuantía, justo para generar expectativas de rentabilidad y crecimiento para evitar estas vulnerabilidades en la Bolsa Mexicana de Valores como en el tipo de cambio. Porque lo más común es que el Banco de México reaccione aumentando la tasa de interés para que el capital no se vaya y frenar la devaluación. Y es lo peor que debería de hacer el Banco de México, porque al aumentar la tasa de interés, menos crecimiento vamos a tener, tomando en cuenta los altos niveles de endeudamiento del sector público y del sector privado, que va a implicar mayor carga del servicio de su deuda a costa de disminuir su inversión y de disminuir el consumo, que frenaría la actividad económica. Y lo que el país requiere hoy en día es una política económica que genere expectativas de crecimiento y no centrar el debate en torno al aeropuerto de Texcoco o el de Santa Lucía, sino yo plantearía el debate en torno a cuál debe ser la política económica que genere certidumbre para todos en un contexto de no seguir estabilizando la economía, en un contexto de desarrollar la agricultura, el sector manufacturero, el empleo, incrementar salarios, que es lo que la sociedad demanda, ¿no? Doctor Arturo Huerta, en este sentido, ayer cuando se daba esta conferencia, donde se dio a conocer que el proyecto que va es Santa Lucía, y se decía y se ofrecía a la iniciativa privada liquidar contratos de Texcoco o bien apoyar la nueva terminal, ¿este tipo de señales no son suficientes como para tranquilizar a los capitales? Porque lo que se ha señalado es que esta liquidación de contratos es un despilfarro de recursos. Efectivamente, o sea, estos más de 100,000 millones de pesos que va a tener que pagar el gobierno a los que han invertido allí, perfectamente podrían haberse canalizado a desarrollar Pemex o la CFE o las refinerías o la producción de gas para ser autosuficientes en dichas ramas. Pero la cuestión es el costo que hay que pagar justo para evitar el ecocidio que implica el desarrollo de un aeropuerto arriba de un lago, como lo decidió el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, el culpable de esto es esa decisión, porque inicialmente hay que recordar que estaba entre el estado de Hidalgo y Texcoco, y el grupo de Atlacomulco, el grupo del Estado de México, se impuso que fuera en Texcoco, siendo que había estudios señalando de que eso iba a atentar sobre el ecosistema. Bien. ¿Realmente, doctor, le parece que pierden los grandes inversionistas? ¿Es real que se tendrá que pagar una indemnización millonaria a entes internacionales por la suspensión de esta obra? Pues sí, o sea, tiene que cumplir con los contratos establecidos, pero repito, para que evitar esta crisis de confianza que se señala,
para evitar que crezca el riesgo país, se tiene que responder con una política económica que genere expectativas de crecimiento, de rentabilidad en el sector manufacturero, en el sector agrícola, que son los que hay que desarrollar para que el capital invierta allí y no se vaya, porque no se puede continuar con la misma política económica que no genera condiciones de crecimiento. O sea, ¿por qué el capital ha demandado invertir en Pemex o en la industria eléctrica o en infraestructura? Porque el sector industrial y agrícola no son rentables, no están creciendo. Entonces hay que generar condiciones de rentabilidad en estos sectores para que el capital invierta allí. Y, repito, y no centrar la discusión en que hay que desarrollar a toda costa el aeropuerto en Texcoco, repito, porque es un ecocidio, ¿no? Entonces, de ahí, repito, que la discusión, desde mi perspectiva, debe plantearse cuál debe ser la política económica que genere confianza para el capital productivo, sin atentar sobre el ecosistema y sin comprometer los sectores estratégicos que ya se han vendido, vaya. Entonces hay que recuperarlos. Sí, porque el día de ayer, o sea, repito, hubo caídas en la bolsa, la devaluación, tanto por esa decisión como también los factores externos. Hay una debilidad del mercado petrolero, las perspectivas de que la Reserva Federal de Estados Unidos siga aumentando la tasa de interés. También se anunció por parte del gobierno de Donald Trump que va a aumentar más los aranceles con respecto a China. Entonces esto se genera una incertidumbre mundial. Entonces, entre la incertidumbre mundial y ante esta decisión de no continuar con el aeropuerto en Texcoco, repito, el nuevo gobierno debe responder con políticas económicas que generen certidumbre, que generen expectativas de crecimiento y que el Banco de México no aumente la tasa de interés, que es lo peor que podría hacer, sino que el gobierno debe incrementar el gasto público en favor de crecer en un entorno de mercado interno, fortalecer la esfera productiva y la fortaleza de una economía, repito, la da sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Por supuesto. Pues doctor Arturo Huerta, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, muchas gracias por estos comentarios para nuestras audiencias de Pulso de la Mañana de Radio Educación. Que tenga un excelente martes. Ana Leticia y Manuel, muchas gracias a ustedes y al auditorio.